Henos aquí otra vez. Como sabréis muchas de vosotras, en Europa Occidental ha existido desde hace 50 años un movimiento político y social basado en la acción directa de ocupación de viviendas e inmuebles vacíos y abandonados, para llevar a cabo proyectos de vivienda comunitaria y o centros sociales autogestionados, en los que se desarrollan todo tipo de actividades abiertas y gratuitas, barriales, sociales, culturales, políticas, festivas. En el Reino de España se han conocido como Ocupas, con K, centros ocupados, centros sociales ocupados y autogestionados, Gaztetxes en Euskadi, etc. Un movimiento que comienza en la segunda década de los 80, pero que en otras ciudades de Europa comenzó en la segunda mitad de los 70. Se llamaron y se llaman Besetzerhäuser en Berlín Oeste y ahora en todo Berlín, Hamburgo o Zúrich, Crackers en Ámsterdam o Utrecht, Squatters en Londres, Centri Sociali Autogestiti en Italia desde mediados de los 70, vinculados a la emergencia de una nueva realidad de clase que anticipa lo que ahora en Europa Occidental se llama precariedad. No es exagerado decir que estas experiencias eran y son ensayos de reapropiación de espacios y tiempos de vida. Ocupar una propiedad vacía ha sido siempre un motivo de disputa feroz. En muchas partes del mundo, donde la policía campa a sus anchas o la propiedad la defienden bandas armadas fuera de la ley, supone un grave riesgo para la integridad física de personas y familias que ocupan viviendas y espacios vacíos. Pero el movimiento de las ocupaciones ha sido y es un desafío político al imperio violento de la propiedad por encima de las necesidades de personas y colectivos. Ha sido y es un movimiento directa y explícitamente anticapitalista. Por bien o mal que vaya, toda ocupación colectiva contiene un germen de un tiempo y un espacio no capitalistas, donde la vida no es una mercancía. Ha sido y es un movimiento que se ha dotado de armas de discurso, de análisis sobre la especulación y la gentrificación, de crítica de la vivienda como mercancía y de la desaparición de la esfera pública en un mar de comercios, terrazas y de alternativa práctica a la individualización y privatización de la vida personal y familiar. Estas armas han permitido al movimiento de ocupaciones y centros sociales llevar a cabo una disputa contra la criminalización y la marginalización, dentro de un marco muy desfavorable, por supuesto, con todos sus problemas, desde el juvenilismo generacional al identitarismo. El movimiento de las ocupaciones es una amenaza directa, aunque incipiente, a los pilares básicos del capitalismo: la acumulación de propiedad privada del capital inmobiliario, la necesidad absoluta de tener trabajos de mierda para pagar un techo, el rechazo de un ocio, una cultura y un espacio público urbanos completamente mercantilizados. Pero desde hace algunos años ha habido un cambio de marcos. Hasta entonces, la manera de controlar y reprimir el movimiento de las ocupaciones pasaba por tildarlo de antisistema, pero también de simpatizante de ETA, o de peligrosos anarquistas, o guarros para nazis y para muchos simpatizantes policiales. En el plano cultural, los ocupas eran vagos, sucios y primitivos, cuando no niños y niñas de papá. Pero si consideramos el marco mediático, policial y político actual, la ocupación y los ocupas han perdido esos rasgos de amenaza política radical para convertirse en una especie de peste invisible que amenaza la tranquilidad de los hogares y de la propiedad, aunque esté habitada. Al mismo tiempo, organización criminal, horda inmigrante, banda de radicales degenerados. Hay dos factores clave en esta transformación del marco: el dominio y la concentración brutales de la industria inmobiliaria, que es también, ojo, una industria cultural, y luego sus nexos con el corrimiento hacia la extrema derecha y la violencia autoritaria de los actores implicados: jefes de los medios, portales inmobiliarios, empresas de seguridad, agitadores policiales y, como factor nuevo, las bandas de escuadristas violentos a sueldo, como Desokupa. Pero seguramente también entran en juego los problemas del movimiento de las ocupaciones y los centros sociales para enfrentarse a este nuevo marco. Con nuestras invitadas de hoy queremos tratar dos aspectos. Por un lado, los contornos y las posibles causas de esa distorsión
del referente ocupación, y por otro lado, las características y la variedad del movimiento en sus experiencias desde los años 90. En un próximo programa hablaremos con las experiencias actuales de ocupación y centros sociales en distintas ciudades, en los modos en que a ellas les parezcan más apropiados. Empezamos. Ocuparemos el cielo a ver si hay cojones y nos vienen hoy a echar. Si hay que ocupar, 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 si hay que ocupar. Estamos con Pablo Carmona Pascual. Pablo es parte del colectivo Traficantes de Sueños, es militante de la PA Vallecas y del centro social La Villana, y cuenta con una larga experiencia en conflictos urbanos. Hoy en particular queremos conversar con Pablo acerca del tema de la ocupación, de las transformaciones que ha experimentado el movimiento y sobre todo el papel de esta palabra, ocupación, en el debate general. Pablo, ¿cómo han evolucionado los planteamientos y los significantes del movimiento Ocupa desde las primeras experiencias hasta hoy? Bueno, yo creo que hay que hacer primero un recorrido un poco histórico, ¿no? Saber que el movimiento de ocupación en el Estado español ha tenido una evolución a partir de una primera fase que se produjo, podríamos decir, desde los primeros o mediados años 80 hasta finales de los años 90, y luego a partir de ahí pues ya lo que se ha conocido más públicamente, los grandes centros sociales, el movimiento de ocupación también en el ámbito de la vivienda y cómo poco a poco ha ido ganando peso en el debate público, ¿no? Yo creo que ha habido un gran elemento que ha permitido ganar legitimidad a la ocupación, que tiene que ver con algo tan sencillo como que familias que habían sido desahuciadas, muchas veces con menores a su cargo, se veían en la situación de que no tenían otra opción que ocupar una vivienda, normalmente de un banco, de un gran fondo de inversión, para hacerlas su propia casa, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto ha habido bastante legitimidad. Lo que sucede es que en los últimos, digamos, 4 o 5 años ha habido una campaña mediática bastante amplia que ha intentado criminalizar precisamente estas prácticas con un objetivo, el objetivo de intentar llevar al máximo de población posible a esa encerrona que es el mercado inmobiliario y que tiene que ver con unos disparatados precios del alquiler y por supuesto, con todo lo que hemos visto dentro del mercado hipotecario, que al fin y al cabo no es más que intentar sacarnos el máximo de nuestro salario para ponerlo a disposición de estos procesos rentistas que se viven en nuestras ciudades y que tienen que ver con aumentar los beneficios de una parte de la población que vive precisamente de este mundo del ámbito inmobiliario, del alquiler y del alquiler de viviendas. En relación con el debate mediático, hemos observado en los últimos años, especialmente durante la última campaña electoral, una creciente criminalización de los ocupas. Anteriormente, a pesar de la represión y los estigmas como antisistema, esta práctica se consideraba dentro de la pluralidad política. ¿Qué hay detrás de este proceso? Bueno, realmente lo que se está poniendo en juego ahora con esta campaña estas campañas de criminalización, que por un lado tienen sobre todo un factor mediático muy grande y que juegan de algún modo con poner encima de la mesa dos cuestiones que yo creo que pueden ser las fundamentales. Por un lado, dirigirse a toda esa parte de la población que es propietaria de una vivienda e intentar enfocar políticamente su posición dentro de la sociedad como propietarios, y por otro lado, y derivado de eso, intentar hacerlo desde un punto de vista muy concreto y muy similar, podemos decir, a lo que hizo, por ejemplo, el thatcherismo a mediados de los 70 y a lo largo de toda la década de los 80, ¿no? Es decir, incluir dentro de los elementos de la construcción política de la sociedad el pánico moral, ¿no? El miedo al otro, el miedo a lo que pueda suceder si
Otras partes de la población, fundamentalmente aquellas que tienen menos renta, fundamentalmente aquellas que no tienen una propiedad inmobiliaria, se empiezan a movilizar en defensa de sus derechos, ¿no? Por lo tanto, esa campaña antiocupas está dirigida a un elemento muy concreto, que es la construcción del sujeto propietario, del sujeto político propietario. Y eso se hace por un hecho que yo creo que es fundamental destacar, y es que por un lado hay una parte muy significativa de la sociedad. La mayoría de la población es propietaria de una vivienda, y no solo eso, sino que una parte importante de esos propietarios en los últimos 10 años, en la última década, han participado de manera masiva en el mercado del alquiler. De hecho, a día de hoy la mayoría del mercado del alquiler, del sistema inmobiliario que se alquila, está en manos de estos propietarios particulares, personas con nombre y apellidos que alquilan sus viviendas y obtienen rentas extras, aparte de sus salarios, de alquilar estas viviendas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta campaña se engloba precisamente en esa realidad. Tomar esos sujetos que tienen esos intereses dentro del mercado inmobiliario y ofrecerles una alternativa política reaccionaria, por decirlo rápidamente. Reaccionaria en el sentido de o os agrupáis o defendéis vuestros intereses, o hay un montón o una parte importante de la población desposeída absolutamente y que jamás va a tener acceso a la vivienda, que si no es a través de pagar altos alquileres o a través de hipotecas, que a día de hoy son imposibles para una parte importante de la población, o en un momento determinado ese enfrentamiento, por decirlo así, os llevará a perder, ¿no? Y por eso coger un elemento tan minoritario en el ámbito social como es el de la ocupación y elevarlo a la categoría de problema social de primer orden. Del otro lado, pues la pregunta es ¿qué se puede hacer?, ¿no? Es decir, lo que se puede hacer fundamentalmente es volver a poner encima de la mesa la cuestión de la ocupación como herramienta política de masas y poner encima de la mesa también que sobre todo estos grandes fondos de inversión, estos grandes propietarios, pero no solo, tienen cerca de 3,8 millones de viviendas vacías que están precisamente en ese mercado de generación de una situación o de una realidad especulativa que tenemos. Y todas las personas que no están ahora mismo en disposición de poder conseguir una vivienda o han sido desahuciadas, yo creo que están en el derecho de utilizar la herramienta política de la ocupación como medio para conseguir una de esas viviendas. O sea, nos da igual que el problema sea o no sea minoritario, nos da igual también los anuncios públicos de políticas más o menos progresistas que prometen a futuro el conseguir una vivienda. La realidad es que para muchas familias a día de hoy la única opción que existe para tener una vivienda, para tener un techo para ella, para sus hijos, para sus mayores dependientes, que en muchos casos sucede, la herramienta central es intentar ocupar una vivienda de estos grandes tenedores y por lo tanto es un deber político a día de hoy, si se quieren cambiar las cosas, el volver a defender, el defender con fuerza que es una opción política y que es una herramienta política la ocupación. Nuestra ocupación es una forma de intentar eso, difundir unas ideas y unas maneras de ver las cosas, ¿no? Para intentar cambiar, pues eso, esa sociedad que no nos convence. No es simplemente que no tengas casa y vas y ocupas. Bueno, eso puede ser y hay gente que lo hace y lo ve muy bien, pero no ese es el tema. O sea, el tema es que aquí puedas juntarte con mucha gente o con muchas o con pocas, puedas discutir, puedas pensar, puedas hablar, puedas eso, juntarte. Hoy, como siempre, vamos a recomendar varios libros sobre este tema para todas aquellas personas interesadas en profundizar un poquito más. La primera, o el primer libro, se llama La ciudad autónoma, de Alexander Vasudevan. Es una historia geográfica de la resistencia urbana, una obra que examina casos históricos de ocupaciones desde la década de 1960 hasta actualmente y analiza cómo estos movimientos han sido estrategias para combatir la falta de vivienda, la gentrificación y las desigualdades urbanas en diferentes ciudades. Más allá de esto, el autor demuestra también cómo las ocupaciones
han influido en la configuración de las ciudades y han tenido un impacto en las vidas de las personas involucradas. Por esto, la ciudad autónoma se considera como un aporte significativo al estudio de la geografía urbana, capaz de destacar la agencia política de los movimientos ocupas, como hemos dicho, en diferentes ciudades del mundo. Nuestra segunda recomendación es Ocupaciones de vivienda y centros sociales, escrito por el sociólogo Miguel Ángel Martín López, que ofrece una visión detallada del movimiento Ocupa en el Estado español. ¿Cómo se desarrolló y evolucionó el movimiento Ocupa en nuestro país? ¿Qué tipo de relaciones estableció con otros movimientos sociales? ¿Y cuáles son las diferencias significativas que presenta? Para responder a esta pregunta, el autor se sumerge en la galaxia de octavillas, panfletos y fanzines del entorno Ocupa, ofreciendo así un punto de vista analítico e inédito sobre el tema. El siguiente libro que queríamos presentar es Ocupación, Represión y Movimientos Sociales. Es un texto valioso que proviene del trabajo de la Asamblea de Ocupas de Tarrasa, en la provincia de Barcelona, titulado, bueno, como ya hemos dicho, Ocupación, Represión y Movimientos Sociales. Ofrece una perspectiva situada porque se centra en lo que sería el movimiento local en esta ciudad y aborda preguntas profundas como ¿ocupamos como una finalidad en sí misma o al contrario, vemos en la ocupación un medio de lucha para destruir y reemplazar el universo que nos rodea? Si nuestra idea es la ocupación como finalidad, es decir, el objetivo inmediato material de conseguir una vivienda, es posible que estemos acercándonos, aunque provisionalmente, a este problema. Si no es simplemente así y entendemos que la ocupación es un medio para conseguir objetivos transformadores, el planteamiento entonces cambia de características, porque, como también hemos visto en alguna entrevista anterior, se dan estas dos situaciones de quien ocupa por necesidad y solamente para conseguir un lugar donde vivir y quien, sobre todo años atrás, ha hecho de esto como una alternativa, una opción de vida para cambiar no solamente el modo de vivir, sino también, o sea, el modo de habitar, sino también exactamente el modo de vivir. Pues terminamos recomendando el artículo Alerta Ocupas en Campañas de nuestras compañeras Nuria Alabao y Pablo Carmona, publicado este verano en Contexto. El artículo analiza la criminalización de las ocupaciones en los últimos años en España, alcanzando su punto álgido durante la última campaña electoral. Las autoras comparten una intuición aguda. Detrás de la criminalización de la ocupación hay un intento por parte de la derecha de construir un pueblo de propietarios que se aferre con violencia a su seguro contra el descenso social, sus bienes inmobiliarios. Pues por hoy estas serían nuestras recomendaciones y seguimos con otras entrevistas y otras intervenciones. Pues la Escalera Caracola es un espacio feminista autogestionado que está en el barrio de Lavapiés, en Madrid, que tiene una historia muy larga y os voy a hablar un poco de esta historia, que es donde yo estuve más implicada. La ocupamos un grupo de mujeres en 1996, en noviembre, en un año muy efervescente dentro del movimiento de las ocupaciones. Había dos centros sociales ocupados, uno en el barrio de Tetuán, que se llamaba David Castilla, y otro en el barrio de Lavapiés, que se llamaba Lavapiés 15, porque se llamaba así, era en ese número de la calle Lavapiés donde estaba el espacio. Les habían desalojado y entonces se convocó una gran asamblea para ver qué hacer, y un poco con la idea de quizá podemos ocupar un gran centro social en el centro de la ciudad para poner en jaque, un poco eso, sentíamos que podíamos poner en jaque la especulación en la ciudad. Y en esa asamblea, mujeres del espacio de mujeres de Lavapiés 15, recuerdo que levantaron la mano y dijeron: algunas mujeres queremos pensar la posibilidad de ocupar un espacio propio, quien esté interesada, que se venga a una asamblea. Y de ahí ya muy rápidamente sale la decisión de ocupemos un espacio por nuestra cuenta. Había entre algunas de nosotras necesidad de vivienda, yo creo que eso precipitó la decisión, pero en todo caso, con bastante poca experiencia, un grupo de mujeres que no éramos particularmente afines, veníamos de aquí y de allá, de muchos lugares diferentes, pues decidimos entrar por la noche en una panadería que estaba en la calle Embajadores y inaugurar este espacio, que empezó llamándose Casa de Mujeres y luego poco a poco se convirtió en un centro social transfeminista.
todas compartíamos con el espacio, con el movimiento de las ocupaciones, la prioridad de la autogestión y vinculábamos mucho autogestión y autonomía, porque la autonomía no era un contra el Estado y el mercado, sino era romper la delegación en el Estado y en el mercado para resolver los asuntos de la vida común, ¿no? Entonces eso era como un eje articulador no solo de la Caracola, sino de otros espacios ocupados de ese momento. Pero lo que introduce como novedad la Caracola es querer explorar el entre mujeres. En esos momentos, o sea, no es un entre mujeres cis identitario, desde el primer momento en la asamblea que decide la ocupación y en las primeras permanencias hay mujeres trans, y eso es que ni se plantea la posibilidad de que no estén ahí, es como muy claro que tienen que estar ahí. Y es un entre mujeres que se explora además desde la multiplicidad, ¿no? Otras que podíamos estar ahí pues no nos sentíamos muy identificadas con el ser mujer, y aunque en la puerta en un momento sí se pinta una gran vagina, bueno, eso es algo que está vivo, leemos a la vez Butler, que todavía no está traducida, pero llegan textos en inglés y nos los traducimos y los contrabandeamos unas a otras, leemos también el feminismo de la diferencia y eso no está en contradicción, y lo que está en el centro es esa exploración en el estar juntas y lo que devenimos al estar juntas, porque lo que sí se genera de manera muy clara, o sea, no hay una identidad del ser mujer como sujeto revolucionario, sino más bien un corte con la norma social cis heteropatriarcal. Y eso muchas lo vivimos, somos muchas muy jóvenes, otras han vivido el feminismo de los 80 y nos contagian de él, pero muchas vivimos como una absoluta liberación, estamos a nuestra bola. Entonces sí que se recibe desde otros espacios ocupados de aquel momento con recelo, con sospechas, se nos sueltan pues, las típicas estigmatizaciones que se echan a los espacios de mujeres, de están a sus cosas, no es algo importante, y hay alguna gente que lo menciona, de hecho hay un texto que lo llama búnker, cuando en realidad es un espacio muy abierto. Desde el primer momento, eso, no éramos un grupo de afinidad, desde el primer momento se hacen un montón de cosas con el barrio, todo el proceso en sus diferentes fases es un ir y venir de gente, y de hecho pues de ese grupo que ocupamos hay muchos relevos y la casa aún hoy sigue viva. Bueno, el trabajo de archivo hacer laboratorio, que lleva ya diferentes fases, arranca en un primer momento como un intento de rescatar la memoria de una experiencia política, a modo de ver de algunas, relevante en la historia de los movimientos sociales urbanos de finales de los 90, primeros 2000, una memoria que estaba dispersa, que no estaba recogida y que por tanto no estaba en el haber de los movimientos sociales. Está marcada en un primer momento por una pregunta, por una línea de investigación que a mí me parecía relevante, y es cuál es el marco de posibilidad de determinados procesos de subjetivación política. En este caso, ese marco son los centros sociales ocupados de finales de los 90 y primeros de los 2000, que producen un cierto tipo de subjetividad política, con una serie de características, que si las leemos a la luz del presente, vemos que, bueno, han cambiado bastante, ¿no? Entonces se trataba de indagar cuál es el marco de posibilidad de esos procesos de subjetivación que permiten, aunque no garantizan, determinados procesos de politización, para también poder pensar cuál es el marco presente de determinadas prácticas. Esa subjetividad política que se recogía en el marco de los centros sociales ocupados y que se trata de recoger un poco en el archivo y en la memoria de esas prácticas, tenía que ver con una apuesta colectiva por prácticas urbanas de cooperación social, de producción y de acceso a la cultura libre, de defensa de la cultura y del arte no mercantilizado, de cuestionamiento de otro tipo de estructuras políticas, digamos, más jerarquizadas, de una apuesta fuerte también por intervenir y transformar el territorio en el que esas prácticas políticas de centro social se insertaban, por una apuesta por un tiempo de vida, digamos, que ponía muy en cuestión el trabajo asalariado, una crítica al trabajo asalariado, y
y por una centralidad también de las prácticas de desobediencia civil, que creo que es interesante rescatar a día de hoy también. Creo que si nos ponemos a caracterizar las prácticas de centros sociales ocupados y las comunidades políticas que se componen a partir de esa práctica política, la cuestión del gesto radical inaugural de ocupación como gesto de desobediencia civil colectiva está muy en el centro de la composición de esa subjetividad política, porque entonces nos permite pensar cuáles son los gestos colectivos que constituyen comunidades políticas a día de hoy, o cuáles son los espacios que permiten generar prácticas de desobediencia civil colectiva también, ¿no? En este proceso de producción de archivo y de indagación y de investigación no se trataba solo de recoger los materiales de aquella experiencia, sino de producir reflexiones a partir de la práctica de archivo y a partir del pensar nuestro presente político. De manera que la producción de archivo ha generado también algunos hallazgos respecto a esas prácticas políticas de entonces. Algunos de esos hallazgos, por ejemplo, tienen que ver con la centralidad de la dimensión micropolítica o de la dimensión afectiva en esas formas de composición política, en este caso de los centros sociales ocupados, pero también en la producción colectiva de memoria, que nos lleva a pensar cuáles son las dimensiones micropolíticas o las dimensiones afectivas y cómo están afectando en las composiciones políticas del presente. Otra de esas cuestiones también fundamentales es que los centros sociales ocupados abrían un espacio para la práctica de imaginación radical, digamos, que también caracteriza un determinado tipo de subjetividad política. Y nos hace pensar a cuáles son los espacios a día de hoy que permiten también una práctica de imaginación radical, digamos, menos marcada por el orden institucional o menos burocratizadas, y también en el caso de la lectura de las prácticas de ocupación. Temporalidad al menos en dos sentidos, o dos temporalidades son fundamentales a la hora de pensar los archivos. Una, el contexto en el que esas prácticas se producen, y otra, el presente, es decir, el momento desde el que se leen esas prácticas. El contexto en el que se producían determinadas prácticas para entender el sentido de determinadas apuestas, pero sobre todo también para entender por qué determinadas apuestas pueden valer en un contexto y no en otro. Es decir, qué de aquellas experiencias nos pueden valer a día de hoy, por qué algunas experiencias fallidas pueden seguir teniendo sentido experimentarlas en un nuevo contexto, o por qué algunas experiencias que tenían sentido en un determinado contexto ya no operan en otro, ¿no? Me parece también interesante reivindicar la idea de fracaso de las experiencias, porque creo que los fracasos colectivos son una fuente interesantísima de conocimiento y de reflexión crítica de las prácticas presentes. En concreto con la cuestión de la ocupación y cuando hay una contraofensiva político-mediática represiva, normalmente es porque hay un movimiento fuerte. Y creo que desde mediados de los 2000 ha habido un movimiento en defensa de la vivienda, un movimiento fuerte, desde V de Vivienda, la PA, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, y sabemos que cuando hay un movimiento fuerte hay represión. Y creo que toda esta ofensiva político-mediática respecto al concepto, a criminalizar el concepto de ocupación, tiene que ver con un movimiento por defensa de la vivienda fuerte. Creo que no hay una criminalización tan fuerte respecto a la ocupación colectiva de espacios sociales, porque el movimiento de ocupación de espacios sociales autogestionados es más débil. ¿Por qué es más débil? Porque hay un cambio de contexto, porque hay un cambio de contexto urbano también, ¿no? Entonces, quizá como hipótesis, por cerrar un poco, para salir, ¿no?, para romper un poco esa lógica de criminalización y de reapropiación y de acercamiento del concepto de ocupación, sería interesante volver a abrirlo, a desplegar una lectura de la ocupación mucho más vinculada con procesos colectivos de autogestión, de reapropiación de territorios, de reapropiación de prácticas de vida, de economía solidaria, de defensa de la tierra, de
de nuevas prácticas culturales y artísticas que se fundan también con gestos radicales o con gestos de desobediencia civil basadas en la ocupación. Vamos con los visionados que recomendamos en el capítulo de hoy, películas y series que, de algún modo, tienen algo que ver con la ocupación. La primera de ellas es, tomad nota, ¿Qué hacer en caso de incendio?, una película alemana de 2001 que, en clave de humor, cuenta la historia de un grupo de viejos amigos, antiguos ocupas, que se ven obligados a reunirse de nuevo para borrar unas pruebas que les comprometen. Han pasado 12 años, y la mayoría de ellos ya tienen hijos, trabajos normativos e incluso casa. Mientras que 2 de ellos siguen viviendo como en su juventud, un contraste que, digamos, nos suena. Otra película que queremos recomendar, en este caso una serie, es Crashing, la primera producción televisiva de la fantástica Phoebe Waller-Bridge. Esta miniserie inglesa de 6 capítulos sigue las tensiones, encuentros y desencuentros de un grupo de jóvenes que vive en un hospital en desuso. A través de la ocupación han conseguido un alquiler social a cambio de mantener cuidadas las instalaciones. En su día a día en el hospital, la intimidad brilla por su ausencia, a diferencia de las normas de convivencia. La serie es, además, una crónica de la desilusión generalizada. Jóvenes que, una vez terminados los estudios, se dan de golpe con la realidad de la precariedad laboral. Algunos de ellos viven en el hospital porque no tienen alternativa, mientras que otros han elegido vivir ahí mientras ahorran, con la aspiración de mejorar su situación de clase. Y por último, queremos recomendar Rent, la adaptación cinematográfica del musical de Broadway. La película cuenta la historia de 2 jóvenes que viven ocupando en un piso de Nueva York de finales de los 80, mientras uno sueña en convertirse en director de cine y el otro en músico, a pesar de la realidad que les rodea, marcada por la pobreza, la heroína o el VIH. La Casa Invisible lleva 16 años ya en el centro de la ciudad y desde entonces, desde el principio, tuvo un apoyo bastante amplio y creo que en estos 16 años hemos sufrido ya 5 intentos de desalojo y creo que cada intento de desalojo hemos salido reforzados, con lo cual hoy día La Invisible es de manera bastante amplia y no unánime, evidentemente, porque seguimos siendo un espacio incómodo para los poderes y la administración, pero seguimos aquí nutriendo a los movimientos sociales de la ciudad y es innegable, digamos, la labor cultural y social que aquí se realiza. Y de hecho la prueba está en las campañas que hacemos, que tienen eco en los medios y las redes más allá de la ciudad que siguen apoyando este espacio. Y al final, ¿por qué existen estas redes? Porque la ciudadanía apoya este espacio, porque es un espacio en el que todo el mundo puede ser partícipe, en una ciudad en la que todo está enfocado al afuera y no se intenta que sean los ciudadanos los que construyan lo que comparten y lo que tal. En la Casa Invisible es uno de los pocos espacios en el centro en los que puedes construir con tus compañeros, con tus vecinos y eso no se da en otros lugares en Málaga. Al final la Casa Invisible es un espacio abierto, un espacio transparente, un espacio en el que mientras fuera de sus muros lo único que hay es pues turismo, inversiones, una deshabitar la ciudad, pues aquí venimos a habitarla, a disfrutar de la ciudad y a compartir y a experimentar. Y eso yo creo que lo hace mucho más valioso que cualquier museo que pueda inaugurar Paco de la Torre, la verdad. Sí, además que este edificio, ¿no? Es un edificio que la propia arquitectura genera afectos en la ciudadanía, ¿no? Genera un deseo de cuidarla, pues eso, habitándola desde otro lugar, cuidando el edificio, o sea, aportando para conservarlo, porque al fin y al cabo se encuentran modos de vida disidentes, colectivos de personas que tienen una vida mucho más difícil por la violencia institucional y normativa que reciben. Y bueno, aquí encuentran un espacio donde poder reconocerse, donde poder articularse y bueno, pues imaginar, crear, inventar modos de vida que realmente sean vivibles, ¿no? Sí. Y no estar ahí en una agonía en vida, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, como estamos fuera de la normatividad,
pues de los instrumentos que nos tenemos que valer y de los que nos valemos, ¿no? Es el encuentro, la escucha, el diálogo, para poder seguir multiplicando, ¿no? Porque al final esto es una multiplicación de deseos y de potencias. A nivel histórico, el movimiento de las ocupas en Italia desde ya unas décadas está, vamos a decir, en un momento de baja. O sea que la verdad es que una lectura podría ser que este movimiento se ha terminado ya en el principio de los años 2000 y que lo que siguió después es como si fuera otra etapa, o cómo decir, un otro estilo de lo que fue el movimiento de las ocupas. En 2008, 2010, cuando en Italia hubo el movimiento estudiantil en contra de las reformas universitarias, ya los centros sociales, pues por ejemplo, que es el centro social de donde pertenezco, que fue ocupado en 2004 y en 2008 alcanzó a tener una especie de reconocimiento por parte de la alcaldía, sino que este reconocimiento nunca fue oficial y ahora mismo, a casi 20 años de existencias, aún no hay ninguna garantía oficial sobre el futuro del espacio de ESC. Ya en 2004 se ocupó con una otra idea que era la de ser un puente entre el mundo universitario, el mundo de los saberes y la ciudad, la metrópoli. Entonces, empezando desde este tipo de idea, fue también eso ya un una nueva etapa, un nuevo nivel comparado con lo que fue el movimiento Ocupa de los años 70, 80 y 90. Para hablar en este momento de lo que es ¿cómo decir? El termómetro de la situación ahora, pues con los movimientos ecologistas que empezaron pues a ser muy masivos en 2019 y los movimientos feministas que por ejemplo en Italia pues empezaron a ser muy fuertes, inspirados por las luchas argentinas desde el 2016 y con el movimiento No Una Di Meno, pues los centros sociales, algunos por lo menos, se han entrelazado mucho con esta idea misma de no ser ya solamente un espacio en un barrio, sino ser un lugar donde se pueden cruzar las luchas, en donde en alguna manera se puedan hacer espacios donde se encuentran movimientos diferentes, donde el espacio mismo es un espacio que está reconocido por el movimiento feminista o el movimiento ecologista como un espacio propio. Y entonces, pues, hay también que sobrellayar una cosa, o sea que, por ejemplo, en Roma son los mismos movimientos feministas y movimientos ecologistas que han tomado como propia la práctica de ocupación. Por ejemplo, el año pasado, el colectivo Laboratorio Ecologista Autogestionado Berta Cáceres, pues este laboratorio fue desalojado y pues ocuparon una otra vez, una otra, no sé si una o dos. Entonces, pues este mismo colectivo pues fue un colectivo que nació desde las luchas ecologistas y vive en las luchas ecologistas, pero utiliza la ocupa como método de
lucha. Pues yo pienso que hay que mirar el tema sobre dos niveles diferentes. O sea, si nosotros vamos a mirar el tema de la ocupación adentro del movimiento que empezó pues en los años sobre todo 80 en Italia, que es el fenómeno de las ocupas, de los centros sociales ocupados y autogestionados, yo pienso que este movimiento pues se terminó pues desde ya mucho tiempo y lo que se está desarrollando en los últimos 10 o 20 años es ya algo diferente. Y el hecho es que el movimiento ecologista o el movimiento feminista, porque no lo quería hablar de también la experiencia de, pues hay un lugar en Roma que se llama Lucha y Siesta y es un centro antiviolencia feminista autogestionado y el lugar en donde se encuentra este proyecto es un lugar ocupado y que pues hay riesgo que se desalojen en los próximos meses. Pues está debajo de un ataque muy fuerte por parte de la propiedad y la propiedad del sitio, del lugar, es la región Lazio, o sea, la autonomía, vamos a decir. Entonces yo pienso que esa cosa es esa. Si hay que mirar como la práctica de la ocupación ahora, pues va a seguir ser practicada. Pues, de toda manera, pues por ejemplo, hace 6 meses los estudiantes de la Sapienza del movimiento End Fossil, pues que luchan contra los subsidios al capitalismo no sé cómo se dice en español, del fósil. O sea que pues los estudiantes que la primavera pasada han ocupado la Sapienza en contra del capitalismo fósil, pues por ejemplo, no han ocupado las facultades, sino que han ocupado los jardines que estaban dentro del campus. Y eso, por ejemplo, es una práctica, pues la de la carpa de la tienda, ¿no? Para dormir afuera y para que todos vean que hay gente que está durmiendo allá, pues hizo una narrativa muy fuerte, pues, y eso alcanzó a ser visible también en los periódicos más mainstream, que la ocupación solo es una práctica, o sea que al final de todas maneras se va evolucionando, va modificando, se va cambiando y no es porque se va alejando de lo que era al principio que entonces pues sigue evolucionando en los meses y años, o sea que claro, como en mi caso, en el caso de ESC, de mi centro social, pues esa es la idea y vamos en eso. Pero no es por eso que todos los otros lugares toman este tipo de decisión y de toda manera hay diferentes tipos de ocupaciones. Por ejemplo, en ESC no hay ningún tipo de habitación, pues ocupación a nivel ¿cómo decir? Para vivir, ¿no? Pues de habitar. Pero viven muchas personas en Roma, por ejemplo, en ocupaciones, y no es para política, sino es porque no hay una crisis del alquiler y es como 10.000 personas. O sea, es un tema muy vasto y yo pienso que sí, claramente, como decir lo que es, entre comillas, la vanguardia es sobre el tema de entrelazar las luchas y hacer que los centros sociales sean lugares de entrelazos, pero hay muchas diferencias. No creo que se puede decir como que hay un trend, una visión como a medio término, a largo término para decir va a ser así. Abre la mente, más no obedeces. Aunque venga la policía, libertarios con la fuerza, anti todo lo que oprima. Si no bailas al sol de tu gran patrón, si no bailas al flow del que tiene oro, nena,
resiste. Carlos Vidaña es un activista y poeta madrileño, siempre en activo. En su experiencia y su memoria están los principales hitos de los movimientos sociales madrileños desde la década de 1980, estudiantil, pacifista, antimilitarista y de ocupación y centros sociales ocupados y autogestionados. Endica Zulueta es un abogado y jurista, afincado en Madrid con una larga trayectoria como penalista, especializado en las causas de las personas más vulnerables de la sociedad y los derechos humanos y libertades fundamentales. Ha sido también abogado y asesor legal en muchos casos de ocupación colectiva de centros sociales, en particular de la experiencia de los laboratorios en Madrid, entre 1997 y 2003. Es uno de los juristas con mayor experiencia en la evolución de la jurisprudencia sobre la ocupación y en el debate público-jurídico sobre esta práctica política y social. La cuestión para ambos es la siguiente. Desde la década de 1990 hasta hoy, resulta innegable que ha habido cambios sustanciales en el funcionamiento de la palabra ocupación en los discursos públicos, políticos y mediáticos. Simplificando, podríamos decir que en los 90 y en los 2000, y quizás también en los años del 15M, ocupación era un término en disputa, sinónimo de antisistema, extrema izquierda, cercanía al entorno de ETA, y en menor medida, sobre todo con menor presencia mediática, una práctica de gandules, aprovechados, etc. Mientras que, por su parte, el entonces existente movimiento de ocupación contrastaba con relativo éxito en los planos social, mediático y judicial esa criminalización política con sus discursos y sus prácticas. Denuncia de la especulación inmobiliaria y la gentrificación, denuncia de las personas sin casa, defensa de los centros sociales como centros de producción de relaciones no mercantiles, etc. Sin embargo, desde hace más de un lustro, esa disputa ha dejado de existir, para ser sustituida por una transformación del término que lo ha vaciado de su contenido político y lo ha desplazado a una práctica difusa y oscura de delincuencia contra la propiedad, con rasgos propios de una epidemia criminal omnipresente y amenazadora, capaz de golpear en cualquier momento, allanando moradas y dejando sin casa a propietarios e inquilinos. Con Pablo Carmona hemos visto la relación de esa transformación con la expansión y la hegemonía del capitalismo inmobiliario y rentista en la ideología y las fuentes de ingresos de amplias clases medias, sin dejar de lado el trabajo colaborativo incesante entre medios de comunicación del IBEX 35, policías, abogados, jueces y fiscales y empresas de seguridad y portales inmobiliarios como Idealista. Querríamos que hablarais y conversarais con todas las referencias concretas que queráis sobre la realidad de esa transformación, en el caso de Carlos, incidiendo en lo que ha sido el movimiento de ocupación en las grandes ciudades del Estado desde entonces hasta hoy. Quizá Euskal Herria es una excepción a este respecto, aunque ahora Euskal Herria desaloja Gaztetxez, como ha sucedido en Iruñea con la alcaldía de Joseba Sirón. ¿Y hasta qué punto hay una crisis profunda de la ocupación y los centros sociales como movimiento social y político alternativo? En el caso de Endica, se trataría de que hablaras de los efectos de la legislación y en la jurisprudencia de esa transformación de la palabra ocupación y del papel activo, pasivo y de resistencia que jueces y fiscales han tenido en la misma. Yo creo que es evidente que hay transformaciones, tanto en el uso del concepto de ocupación por parte de los poderes instituidos como por parte de los propios movimientos que utilizan esta práctica, básicamente para lo que se ha hecho siempre, impugnar el orden urbano, ¿no? Son transformaciones del lado de allá de una progresiva derrota de la capacidad de enunciación del movimiento como un espacio autónomo, con su propio lenguaje, sus propias prácticas y su propia capacidad de comunicación social. Y en parte eso también está relacionado entonces con la transformación del propio movimiento. Ha dejado de lado en buena medida en los últimos tiempos aquello que en algún momento en los años 90 nos pareció muy importante, que es comparecer públicamente de manera sistemática a la hora de expresar nuestros propios criterios en el contexto del conflicto urbano. No hay menos centros sociales ocupados activos que en los años 90 en Madrid. Posiblemente el número posiblemente sea mayor. ¿Vale? Si falta alguno de las características de lo que fue Minuesa, el laboratorio, el patio, la Ingobernable, sitios que producen mucho espacio de comunicación. Entonces, se podría pensar que si hay ese espacio, un espacio grande en el centro de Madrid, como un espacio de enunciación política fuerte, ¿sería parecido a los 90? No. Porque esta ciudad ha cambiado radicalmente y en esta ciudad ha habido una derrota sistemática de los sectores alternativos, muy acelerada a partir
ciertos años después del 15M, ¿no? Posiblemente en combinación con malas prácticas que hemos realizado desde los propios movimientos alternativos. Y me refiero a malas prácticas de no saber trabajar políticamente la parte que nos metimos en el rollo municipalista, por ejemplo, ¿no? Y entonces abandonamos un poco nuestros propios lenguajes para adaptar lenguajes que no hemos sabido trabajar bien, ¿no? Eso generó una cierta cesura en la continuidad de esto que yo represento, la memoria viva de esta mierda, ¿no? Y es difícil de remontar. Pero las cualidades propias de la ciudad de Madrid, de las grandes ciudades del Estado, son muy diferentes que las que empezamos a impugnar en los años 80-90 en el movimiento. Y entre otras, que los que volcamos nuestra experiencia política de esa época en intentar apropiarnos del centro urbano, pues lamentablemente perdimos. Porque era parte del contenido de nuestra batalla, no era oculto. Había una consigna que usábamos de vez en cuando en el primer lado, que es que si no ocupábamos el centro, seríamos los exiliados de la ciudad futura. En buena medida, la gente de mi generación, yo soy activista sobre todo de lavapiés, ya habéis dicho lo que hayáis dicho, pero he estado 25 años en lavapiés. La gente de mi generación perdimos lavapiés. Y eso no lo puedes quitar de en medio. Hay nueva gente trabajando en lavapiés, hay mucha gente trabajando en lavapiés, pero aquello que nosotros dijimos que si no luchábamos por el centro íbamos a ser exiliados, se ha producido materialmente. Estamos exiliados, no solo vitalmente, sino a la hora de producir un enunciado político que cuestione, ¿no?, el orden urbano, que para eso empezaban las ocupaciones. Entonces, en buena medida hay una parte de esto que ahora se ve como una transición dentro de los nuevos centros sociales, que es el miedo a que todo eso siga presente en los centros sociales porque hay un elemento de despolitización, ¿no? Queremos que el centro social sea más político. Bueno, eso lo decían los primeros que empezaron en Amparo, ¿vale? Y lo dicen los últimos que han empezado en Hortaleza. Queremos que esto sea un espacio profundamente político. Y en buena medida lo que se construyó durante un tiempo y que sirvió también como un espacio de enunciación y legitimación es que eso de la politización consiste también en que la vecina de al lado se venga aquí a hacer cosas que no puede hacer en ningún lado, que una pareja de chicos gays de 15 años encuentre un sitio donde estar juntos y a lo mejor fumarse un porro, que viejas y viejos de la zona que tienen un proyecto político puedan tener un espacio mínimo de trabajo y que además no se exija una correspondencia. Es decir, que no digas, es que tienes que ser exactamente igual que yo. Nadie sabe quién es igual a sí mismo, ¿no? Pero además no tienes que hacer las mismas cosas. Y en esa parte de extrema generosidad, que recibía muchas críticas desde el lado más político, pero que estaba en los centros sociales, en buena medida, está todo el tiempo en discusión. Y ahora yo creo que hay un elemento de impugnación fuerte sobre eso. ¿Por qué? Porque es que da mucho palo. Los centros sociales son una carga de trabajo de la hostia. Venimos a liberarnos del trabajo y lo hacemos realmente, porque el trabajo no es cuánto tiempo dedicas a una actividad. El trabajo es una relación salarial en la que estás descompensado y expropiado. Es decir, nunca nos ha dado miedo trabajar en un centro social horas y horas y horas y trabajar para otros y para otras. Entonces, perder ese hilo es un problema, pero ese hilo se pierde, entre otras cosas, porque las relaciones que se producen en el entorno de las grandes ciudades neoliberales inducen todo el tiempo a reducir el ámbito de complejidad de la comunidad e inducen también a reproducir los ámbitos de competencia. Entonces se produce la competencia por lo político. Yo no quiero ser estos que son de esta manera política. Yo no quiero ser vecino como este de al lado. Yo no quiero ser tal, ¿no? Y la competencia en esos ámbitos produce individualización. La individualización no es un buen elemento para trabajar en centros sociales ocupados, autogestionados. Para hablar de la ocupación, yo creo que hay que hacer una histórica de la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no?, para poder entenderlo. En España siempre ha habido gente que ocupa casas, siempre, toda la vida, con Franco también.
y no se consideraba delito, ni con Franco se consideraba esto delito. La ocupación solamente ha sido delito con la dictadura de Primo de Rivera y después con el llamado Código Penal de la Democracia, porque es una paradoja, en el año 95. Durante el franquismo y hasta el 95, la ocupación no estaba prevista en el Código Penal. Y no estaba prevista no porque no existiera, como digo, sino porque no era un movimiento político. La gente ocupaba casas, pero lo hacían en la clandestinidad, como lo hace ahora mucha gente. Familias enteras que se van a vivir en una vivienda y que no dicen nada a nadie, esperando que la policía no se entere y que los tribunales tampoco. Pero en los 80 nace este movimiento que ocupa la casa y saca una pancarta al exterior diciendo «esta casa está ocupada». Y es cuando se empieza a utilizar las CAS, además, ¿no? Los 70, finales de los 70, principios de los 80. Esta casa está ocupada. Y cuando se pone en el exterior, esta casa está ocupada, se da a entender que no es un inmueble únicamente para vivir personas, que a veces también, sino que en ese lugar se ha creado un centro social autogestionado. Y el hecho de que las personas puedan tener un lugar en el que debatir y buscar soluciones empieza a preocupar al Estado. Y le empieza a preocupar porque además no sabe bien cómo defenderse del mismo. Y ahí lo que hace el Estado es ocultar el problema que hace generar el movimiento de ocupación, que es la carencia de vivienda y las dificultades por parte de la juventud de tener lugares en los cuales debatir sobre los problemas que están teniendo al final del siglo XX, ocultan ese problema y emergen un problema que no existía anteriormente, que es la violencia de los ocupas, porque en ese momento incluso lo relacionan con el terrorismo y la delincuencia creada por los ocupas, la inseguridad ciudadana creada por los ocupas. Esto que no existía, de repente parece ser el problema. Pero, sin embargo, aunque utilizan esa técnica que es criminalizar a lo que consideran enemigo político, el triunfo es casi inexistente. De hecho, pocos años después, en el 2011, surge el movimiento 15M y no surge como si fuera una seta. No aparece sin más. En gran parte, aunque no solo, pero en gran parte, surge por los movimientos sociales que hasta ese momento están organizados en los centros sociales autogestionados, que salen a la calle y que de repente ocupan el espacio público, la Puerta del Sol en Madrid o la Plaza de Cataluña en Barcelona y en todas las ciudades del Estado español, simplemente para volver a debatir en espacios públicos, ya no en inmuebles ocupados, las mismas cosas, que son los problemas que afectan especialmente, aunque no solo a la gente más joven en este país, y se considera que la política institucional a través de partidos políticos no es suficiente para poder para poder gestionar las soluciones. Realmente, cuando se aprobó el Código Civil Penal que llama de la democracia indica, ¿no? Del 95, así se llamaba en los medios, no es que se lo haya inventado indica, en los medios se le llamaba así, vino acompañado de una ofensiva muy gorda contra los centros sociales ocupados. Tanto en Madrid como en Barcelona se intentó hacer una limpia generalizada, aprovechando que también se ponía en marcha la amenaza de que si a partir de ese momento se volvías a hacer lo mismo, podías entrar en la cárcel. Eso fue contestado haciendo más de lo mismo. Y en parte ese hacer más de lo mismo, cuestionar el derecho a ser juzgado, penalizado o encarcelado por parte del Estado por hacer esto, salió bien, en parte por suerte, pero en parte también porque así lo planeamos. Es decir, tuvimos que hacer un cambio de las cosas que estábamos haciendo, adaptarnos, jugar otro juego y ver cómo lo podíamos hacer. ¿Crees que ahora nos está costando más adaptarnos al contexto actual? Que hay ¿qué parte de las cosas de las que oigo entre la gente que no es de mi edad es esto de que ahora ya no se puede? No se ha podido nunca. Vale. Que nadie te ha puesto una alfombra roja y te ha dicho, mira, este edificio vacío desde hace 25 años por un propietario especulador y maldito, lo tenéis aquí para hacer lo que queráis. Nadie lo ha hecho. Y nunca ha sido fácil. La mayor parte de las veces que se entra en un sitio con voluntad política y social,
¿no? Aparte ya de cubrir necesidades o no, con voluntad expresa, política y social, no prospera. No ha prosperado de los años 80, no ha prosperado en los 90 y no ha prosperado en los 2000. Entonces, se falla muchas veces, se sufre bastante de vez en cuando, también lo pasas muy bien. Los contextos necesitan respuestas y para encontrar la respuesta tienes que manejarte entre la suerte y un poco el atrevimiento. Y hay buena parte de la gente que está trabajando todavía en la idea de los centros sociales ocupados y tiene atrevimiento, pero quizá le falta el atrevimiento es su segunda parte, atreverse a pensar cosas nuevas. Y eso es complicado. En los años 90 nos cayó la del pulpo a alguna gente por intentar pensar cosas nuevas entre nuestros propios colegas. Pero no tenías más remedio. Tenías que responder a un proceso de criminalización y tenías que responderlo no echándote para atrás, sino echándote para adelante. Y eso nos costó hacer cosas que no teníamos previstas. El no hay nada que hacer, el todo es muy difícil, el luchar para qué, el nada va a cambiar, hagamos lo que hagamos, todo sigue siendo lo mismo, total los partidos hacen lo que les da la gana, el sistema da igual, PSOE y PP es lo mismo, o sea, tener esa visión de todo, que este último puede ser verdad en algunos aspectos, el que el sistema, más que el PSOE y el PP, más que el sistema socioeconómico es el mismo, esté quien esté, es lo que se llama el mensaje de la depresión colectiva, que está estudiadísimo y que también es una herramienta del Estado para neutralizar la disidencia. El no hay nada que hacer, ¿para qué luchar? Es la mayor neutralización, tanto colectiva como individual. ¿Para qué hubiera una mani si total nada va a cambiar? A ver si yendo a la mani por el otro día por lo de Palestina, ¿Israel va a dejar de bombardear? Obviamente no va a estar Netanyahu pensando ¿cuánta gente ha salido en Madrid? Porque si sale mucha, se acabó el bombardeo. Obviamente no, pero eso no tiene que parar a que lo tengamos que hacer. Es decir, el resistir es vencer, me parece que es fundamental que lo interioricemos. El que tenemos que hacer aquello que creemos que éticamente es lo que debemos de hacer, tenemos que mantenerlo, sin necesidad de pensar que va a haber una victoria de forma inmediata, porque vamos continuamente a lo inmediato. Quiero ir a una mani hoy y que mañana todo cambie. Obviamente antes he intentado reflejar cómo hemos ido asumiendo el problema de la vivienda, de la sanidad y la educación de forma colectiva, gracias a que personas unos años atrás pusieron en juego su libertad y su integridad física en los centros sociales. Carlos fue uno de los detenidos y golpeados varias veces, para que ahora hayamos triunfado en ese sentido. Solo al hilo de lo que decía Indica acerca de la desobediencia, realmente las prácticas de desobediencia no tienen resultados. Vale. Entonces hay muchas veces que lo que se está pensando cuando estás haciendo un intento de centro social es que te vas a quedar. La mayor parte de las veces, no nos olvidemos, no te quedas, duras un día. El gesto de la desobediencia, la implicación que tiene cuestionar que eso esté vacío, la implicación que tiene comunicar que hay un proyecto para eso es un acto político. Recuerdo cuando se ocupó el edificio de la UGT hace un año y medio, ¿no? Eso fue un acto político de la hostia. Y no sé quién pensaba que se iba a quedar ahí en un centro social establemente, pero el gesto político es la hostia. Entonces, también hay que medir esos términos. ¿Qué capacidad tenemos de generar muchos elementos de desobediencia civil y legitimarla? Una de las cuestiones que estaba sobre la mesa es por qué hay un proceso mediático, al menos, de condena, de persecución de la ocupación como si fuera el mayor problema de este Estado. Bueno, tenemos, entre otras cosas, que hacer prácticas que sean capaces de recuperar la legitimidad. Y yo no creo que entre la sociedad de este Estado, entre la gente que vive en las grandes ciudades, haya calado tanto esta idea de que la ocupación es el fantasma que recorre nuestras ciudades. Por más que se repita, no lo creo. Y además, si se sostiene con los elementos de desobediencia, de exposición pública, de discusión, de recuperar enunciados, yo creo que es capaz de reempoderarse de esa situación. Si hay que ocupar, ocuparé.